porque la información no tiene límites, es veraz y oportuna. Domingo 7 Noticias, a la vanguardia de la información. Investigación, análisis, opinión con Nidia Hernández. Domingo 7 Noticias presenta Cucaramácara. Cucaramácara. D7 expresando tus sentidos. D7 expresando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto. Ya estamos aquí en Estudio D7, este programa especial en el que le damos a conocer y platicamos bien rico de lo que es la política y de cosas peores. Les saludo con muchísimo gusto. Estamos transmitiendo en vivo a través de Domingo 7 y de Aral Noticias Tehuacán, así como también saludo a mi compañera Claudia González, que se encuentra detrás de cámaras, y bueno, pues a nuestro invitado de cada jueves, a nuestro invitado semanal con el que platicamos tan rico aquí en Savistro. Estamos en el restaurante Savistro, usted lo conoce, está sobre Adolfo López Mateos, aquí enfrente de Parisina. Y bueno, pues en este restaurante de comida italiana me da muchísimo gusto recibirte, Jesús. Gracias, Nidia, es un gusto estar con ustedes en su programa Domingo 7 y a platicar, a ver qué podemos opinar referente a la política, que es lo que nos apasiona. Oye, el pueblo quieto se movió, tuvo movimiento estos últimos días, tanto en detenciones como en detener a coches con gente de dudosa procedencia, en fin, un sinnúmero de cosas, y que, bueno, todo atañe a esa política, lo que vamos a hablar en específico, esa política tan agradable que había hace algunos años, porque usted sabe perfectamente que han pasado muchas cosas, todo cambia, todo se corrompe con el paso de los años, y vamos a hablar en esta ocasión de cómo funcionaban los comités de partidos, que en específico eran PAN y PRI, si acaso se asomaba PRD. Entonces vamos a hablar de eso, pero sobre todo también de esa alternancia en las presidencias municipales. Se peleaban, sí, por llegar, pero también se peleaban por hice más que el anterior. ¿Cómo lo ves? Sí, así es, Nidia, en efecto. Mira, para llegar a ser presidente municipal de Tehuacán o llegar a tener las diputaciones aquí en Tehuacán, era una lucha democrática. La lucha por los partidos políticos era tan grande o tan importante o más que las constitucionales. Así de grande. Porque era la antesala, era la antítesis para poder llegar a la presidencia municipal y a las diputaciones. Entonces, todo mundo dentro del PAN en esa época y dentro del PRI tenían que hacer una labor de campo, decíamos una labor de piso, sí, para llegar a obtener los comités municipales del PRI o del PAN. Y se veía una lucha interna muy fuerte, pero eso era muy bueno, porque cuando llegaban al poder, a las presidencias municipales, tenían que hacer una buena labor, sí, tenían que hacer un buen papel para que pudieran prevalecer en el poder, y si no lo hacían o fallaban, perdían la presidencia municipal y las diputaciones, y se hizo la alternancia del poder en Tehuacán. Entonces, la gente participaba ampliamente, todo mundo opinaba, la prensa era más escrita que digital. Sí, es correcto. Muchas fotografías. Muchas impresas, fotografías, todo, sí. Y tenías que acompañar a los que aspiraban a ser presidentes del comité municipal del PAN o del PRI, porque eran los ungidos a futuro para las elecciones constitucionales. Y ¿te acuerdas que hasta se cacheteaban? Perdón. Sí. Y participaban amplios sectores de la sociedad, económicos,
del sector agrario, del sector popular, en fin, una gran diversidad en la composición política de Tehuacán. Y esa participación era también de intereses. Y participaban gentes muy respetables, como Socorrito Romero. Sí, claro. Participaba Amador Hernández. Participaban comerciantes, de hecho llegaron profesionistas. A decir que ponían candidatos ellos, sí, y salieron buenos, como presidentes. Y sí, yo recuerdo ahora los presidentes de los comités municipales de los partidos PAN y PRI, sin demeritar, porque hay gente también buena, pero nada que ver con aquella época, donde surgió un Héctor Lezama Zurroca, ¿sí? Y que lo avalaba y lo apadrinaba Socorrito Romero. Y donde surgió Pedro Cano Merino y Gulfrano Ascensión, que lo apoyaba Amador Hernández. Pero quien surgía tenía el ferviente deseo, de trabajar por Tehuacán. Te voy a citar un ejemplo. En esa época, el mercado 16 de marzo de 1660, que está en el centro de la ciudad, era el único mercado que había. No había, alrededor de las calles, no estaban invadidas por comerciantes, porque la ciudad todavía no crecía. Ajá, sí. Y se pensó en hacer un mercado que resolviera el problema del abasto de la sociedad de Tehuacán. Y Héctor Lezama Zurroca, ahí tengo la carta que le dirige a mi señor padre, porque él era del PAN. Sí, claro. Y mi papá era del PRI. El PRI, sí. Y le pide su intervención a Banobras, a la Ciudad de México. Mi papá se quita el velo de los partidos políticos y dice, vamos a trabajar por Tehuacán. Y también le habló Socorrito Romero a mi papá. Y le dijo, don Amador, es importante que se haga el mercado para Tehuacán. Y surge el mercado La Purísima. Así fue. Que ese nombre se lo puso Socorrito Romero Sánchez. Ah, mira. Y los terrenos donde se edificó eran también de su hermano, Seferino Romero Sánchez. O sea, ellos donan el terreno. Ellos donan los terrenos para que se pudiera hacer, porque en esa época todo alrededor del mercado no había nada. No había casas, no había calles, no había nada. Anteriormente fue un establo de un español. Y surge así. Una caballeriza. Y surge la posibilidad de hacer el mercado La Purísima. Y se logra ese mercado para bien de Tehuacán, que cubrió las necesidades de esa época. Después creció en una primera, segunda y tercera etapa. Pero ese mercado fue hecho con la colaboración de priistas y panistas, que en esa época era un tabú poder mezclar principios e ideologías. Pero fue más fuerte el deseo de trabajar por Tehuacán y darle un mercado honroso que lo que pudiera decirse en Puebla y en México. También decían y criticaban, ¿cómo es posible que ese mercado haya sido construido o haya sido gestionado, por priistas y por panistas? Pero esa fue la realidad. Oye, qué padrísima historia, ¿eh? Yo, desde la vez pasada, los programas anteriores, realmente viajo al pasado, así como lo vas narrando, y me voy imaginando la forma, las pláticas, los lugares que hoy pues están completamente diferentes, ¿no?
Entonces, el imaginarme ahí donde está el Mercado La Purísima, como un establo anteriormente, el imaginarme a tu papá, a don Amador Hernández, no solo un político, sino un líder a nivel nacional, que no hemos vuelto a tener en Tehuacán un líder a nivel nacional. Bueno, yo creo que ha sido el único, ¿no? Porque este líder de la CNC, sentado con Socorrito Romero, platicando con ella, y con la petición de un Héctor Lezama Zurroca, un expresidente que tenía presencia, que quería hacer las cosas bien y que se conjugaron en un bienestar para Tehuacán. Sí, así fue. Eso, esa cordialidad, esa buena voluntad que ya no tenemos ahorita, que sí, es un pleito de partidos, que es un pleito de personas, que es un pleito de apellidos, que nadie ve en realidad que se beneficie a la ciudadanía. O sea, yo me estoy imaginando absolutamente todo y se me hace realmente padrísimo. Actualmente hay membretes, son membretitos, yo le llamaría, y perdón por usar el término despectivo, membretitos, ¿sí? Que no les lleva más que llegar al poder. O charolitas. Sí, tener un poder para llegar a tener una candidatura y llegan a ser diputados y presidentes y pasan sin pena ni gloria, como lo hemos venido diciendo. Y en esa época se tenía el deseo de transformar a Tehuacán. Se logró no solamente el Mercado La Purísima, se logró también muchos créditos para que se pavimentaran muchas calles, se adoquinaran muchas calles en esa época, y para que se perforaran pozos para la ciudad de Tehuacán, que después se crearía el Ozapat. Sí, sí, con el paso de los años. Con el paso de los años, pero en esa época, después vendría Fernando Herrero, pero en esa época se perforaron algunos pozos para Tehuacán. Había el deseo, había calidad humana importante como la de la señorita Socorro Romero, que se conjugó con Amador Hernández, los dos, para trabajar por Tehuacán, y también participaba don Seferino Romero Sánchez, ¿sí? Y participaban las representaciones de aquí de Tehuacán, los clubes de servicio. Que eran realmente de servicio, ¿sí? Esos clubes. El Club Rotario, el Club de Leones, en fin, todos ellos, era una gran participación en la vida política de Tehuacán. Hoy vemos que no es así ya. Hoy vemos que es el poder por el poder. Si tú surge un comité municipal del PRI o del PAN, y lo digo con respeto, un club de amigos, un club de Toby, un club de cuates, donde lo eligen al comité municipal 200 o 300 personas, y me estoy yendo muy lejos. Fueron 185. ¿Sí? Con las que ganó la persona. En esa época había que hacer campañas casa por casa, calle por calle, junta auxiliar por junta auxiliar en Tehuacán, y cuando se elegían los comités municipales del PAN o del PRI, eran concentraciones de 10,000 y 15,000 simpatizantes. No, sí era bastante. O sea, tenía un sustento democrático muy fuerte, y eran campañas constitucionales, verdaderas campañas encarnizadas para llegar al poder. Hoy no vemos eso. Hoy nada más quieren la bendición de las dirigencias estatales o nacionales para decir yo salí como diputada o salí como diputado, y pasan sin pena ni gloria. Esa es la realidad de la política, de los partidos políticos, de lo que fue los partidos. Hoy el partido Morena, dicen, salga quien salga, va a ser presidente municipal. Si sale un burro, ese es. Y andan llegando. Mira, Miguel Ángel Ramírez Lagos dice, saludos al equipo de Domingo 7, saludos Miguel, que estés muy muy bien, y al amigo Jesús Hernández, ya gracias. La clase política actual ni tiene clase, ni saben de política. Son personas que carecen de sensibilidad social, y mucho menos vocación de servicio. Con dinero compran la candidatura y la voluntad de la gente. Es cierto,
Es cierto, la opinión de nuestro amigo es totalmente cierta. La gente nada más viene y subasta, vienen los delegados de cualquier político, llámese Morena, llámese PRI, llámese PAN, y vienen a subastar. Dime qué cantidad de dinero tienes y te diré si la vas a obtener o no la vas a obtener. O se andan haciendo desayunos en los restaurantes de 10, 15 personas y se dice que se va a trabajar y todo, pero lo cierto es que participa gente que ni idea tiene de lo que es la política, ni conoce Tehuacán, ni ha trabajado por Tehuacán, ¿sí? En esa época, para llegar a un puesto público, se tenía que hacer una gran labor, donde participaban las esposas de los candidatos, donde se iba a las colonias, donde se hacían rutas de la salud. Con eso haces un compromiso genuino, porque ves cómo está viviendo la gente, ves la aceptación, escuchas sus carencias, escuchas las necesidades. Yo creo que eso es tan importante, que es lo que va formando a un político y sensibilizándolo para trabajar bien, ¿no? Así es. Yo te quería preguntar, yo no me imagino a un Fernando Herrero con 21 años como presidente. ¿Quién lo apoyaba? ¿Quién estaba atrás? ¿Quién todo? Porque tienes mucho ímpetu a los 21 años, o tenía más o menos esa edad, ¿no? Pues era muy joven, no recuerdo muy exactamente joven. la edad, pero era muy joven. Pero también era y simpatizaba mucho Socorrito con esos grupos. Ah, ok. ¿Sí? Y ellos se nutrían de esa simpatía y llegaron allá y se lograron en esa época con el ingeniero Leandro Rovirosa Guade, secretario de Recursos Hidráulicos, la perforación de los pozos junto con mi señor padre en Magdalena, Coayucatepec, que hasta ahorita prevalecen y ya no se han perforado pozos de Tehuacán. Estamos hablando de cerca de 40 años, ¿sí? Yo creo que un poco más. Sí, y no se han perforado pozos. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es llegar a la SOAPAT. Sí. Es la caja chica del ayuntamiento y quedarse con el dinero, ¿sí? Y no hay obra, no hay ampliación de obra hidráulica, ¿sí? La seguridad, ¿qué te cuento de la seguridad? A ver, háblame de en la esa seguridad. época. Ay, sí, ahí tienes una anécdota muy buena. A ver, cuéntamela. Eras don Seferino Romero Sánchez, presidente municipal de Tehuacán. Mi papá era... ¿Fue presidente, no fue diputado? No, presidente municipal. ¿A poco? Sí. Sí, ahí está su fotografía en el salón de... Tiene? Obviamente no nacía, por eso. Estaba yo hablando de 1967. Ah, no, pues no. Por esa época. Uh-huh. Y se fue a México. Yo lo recibí en la casa de ustedes en México, en Patricio Sanz 613. Y le dice, porque eran compadres con mi papá, y le dice, compadre, ¿qué cree? Se está desbordando la delincuencia en Tehuacán. Y todos, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Necesito que usted hable con Toño Arredondo. Toño Arredondo era un elemento policíaco de Guerrero. Uh-huh. Y quería que se viniera aquí a resolver ese problema. ¿Sabes cuál era la estadística que llegó a presentar? ¿Cuál quiero saber? Que en un mes habían robado 3 carteras. ¿Cómo crees? Y se estaba desbordando. Se estaba desbordando la delincuencia. Ahora 3 carteras se las roban en 3 minutos. Sí, caray. Eso sí era preocuparse. Y ahora la delincuencia está rebasadísima en todos los aspectos. Y en esa época vino Toño Arredondo, ajá, para solucionar el problema de acá. ¿Cómo crees? Se agarró a los carteristas de Tehuacán y se solucionó el problema. ¿En serio? Sí, ahora si volviéramos al pasado y volviéramos al presente, yo creo que en esa época... Se desmayan. ¿Sí? 3 carteras, no, sí. 3 carteras. Se había desbordado la delincuencia en Tehuacán. Mira, Fabián Franco González, saludos, excelente noticiero. Gracias, Fabián, que estés muy bien.
Nando Barbosa dice, Jesús Hernández, ¿dónde andabas? Ya se te extrañaba. Aldo Carreón, Gracias. saludos, también saludos para ti, Aldo. Red Albert Palacios, saludos, domingo 7, éxito. Gracias, Red, muchos saludos también para ti. Saludos, Red. Entonces se había desbordado la seguridad. ¿Sí? Ese era el Tehuacán de antes y el Tehuacán de hoy. Estamos conscientes de que ha crecido, pero las autoridades que ha tenido Tehuacán no han crecido. Han dejado mucho que desear, con sus honrosas excepciones, porque también ha habido buenos presidentes, pero la mayor parte son presidentes que no quieren a Tehuacán, que no trabajan por Tehuacán y que hasta ni son de Tehuacán, que no conocen los problemas de Tehuacán. Por eso les son ajenos cuando van y les dicen y les plantean los problemas, se quieren meter debajo de la mesa. Ya ha habido 2 que no son de Tehuacán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no saben cómo responder a la gente que habita en Tehuacán. Recordemos que la mayor parte de los que habitan en Tehuacán, yo soy tehuacanero, nacido aquí en Tehuacán, pero la mayor parte de la gente que habita en Tehuacán no es nacida en Tehuacán. Sí, es correcto. Vivimos una corriente migratoria importante en la época de la avicultura, de la porcicultura, de la industria refresquera, pero sobre todo de la maquila. La maquila trajo mucho. Y lo mismo sucedió con Ajalpan, lo mismo sucedió con Chilac, lo mismo sucedió con muchos, Altepeji, con muchos municipios. Coayucatepec, bueno, Tepanco, ¿sí? Todos esos lugares, sí. Tehuacán ha crecido en una forma importante. Se dice que somos la segunda ciudad más importante del estado y lo somos, pero tal parece que somos poblanos de segunda. Pues ya a estas alturas como de cuarta, Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gobernador muchas veces viene aquí y lo hemos dicho, no se le habla con la verdad. Estamos esperando que nos resuelvan los problemas, tenemos que plantearle los problemas al gobernador y las autoridades tienen que revestirse de carácter y decirle al gobernador que la situación de Tehuacán en materia de seguridad, en materia de infraestructura pública, en muchos aspectos de la administración municipal está totalmente mal. Bueno, es que si hiciéramos el recorrido por todas las direcciones que hay, que depende de la administración que sea, las reducen o las aumentan, ¿no? Pero oscila entre 40 o 50 direcciones en las que podemos ver desde servicios municipales, bueno, de todo, no voy a decir toda la lista, pues son tantas que pues se quedan muy, muy cortas en cuanto a acción. Y son cientos de empleados. Sí. Pero no hay liderazgo para poder ejercer una buena administración pública, porque se desconoce muchas veces hasta la ley orgánica municipal. Ajá. Bueno, yo creo que eso es lo principal. Y si realmente tuvieran conocimiento y la aplicaran, otra cosa sería. Yo soy de la idea que al lugar que llegues tienes que ver las necesidades, tienes que aprenderte todo lo que hay ahí para poder ejecutar una dirección tan solo. Ya una regiduría, pues ya, ¿para qué les digo? Mira, los presidentes de antes... Salud. Los presidentes de antes, aquí en Tehuacán, caminaban en las calles, te encontrabas al presidente caminando. Sí. Con sus regidores. Sí. Y le iban preguntando a la gente que qué se les ofrecía, qué problemas tenían, si había baches, si faltaba una toma de agua, ¿sí? Si había algo que se les pudiera ofrecer. Dime, ¿cuándo has visto a un presidente caminar por las calles de Tehuacán? Tiene mucho que no los veo. Con su cuerpo edilicio, que muchas veces están como perros y gatos entre ellos, y que todos están peleados entre sí, y que Tehuacán es el único perjudicado porque se adolece de una coordinación
eficiente de las autoridades. Cuando vemos que el presidente vaya a México, a Banobras, a solicitar un crédito para la ampliación del agua potable, que vaya para poder resolucionar el problema de la basura. Están esperando a que vengan aquí a solucionar el problema. ¿Sabes cuándo van a venir aquí a Tehuacán? Nunca. Lo que no hagamos por nosotros, nadie lo va a hacer. Lo hemos dicho insistente y yo lo subrayo. Nadie lo va a hacer. Cuando hablamos de todas estas personas que ya pasaron, de todos estos expresidentes, que hemos hablado del PRI, del PAN, de alcaldes que se peleaban por hacer las cosas bien, detrás estaba pues, permanentemente esos grandes, ¿no? Como Socorrito, como tu papá. ¿Quién más? Seferino Romero. Sí, yo recuerdo a Jaime Arellano, de la iniciativa privada. Había de los clubes de servicios, había mucha gente, ¿sí? Virgilio Flores Arechiga. Sí. Que hubo una elección que me gustaría narrarla. A ver, cuéntanos. Cuando quisieron imponer a María de los Ángeles Flores de Beristain en Tehuacán. Decían Tehuacán, la política la resuelven los tehuacaneros. Y se le ocurrió la brillante idea a los políticos poblanos para darle en la torre a los tehuacaneros de venir a imponer una candidata a la Diputación Federal. María de los Ángeles Flores de Cholula. Porque venía recomendada por María Esther Zuno de Echeverría, la esposa del presidente de la República. Ni más ni menos. Y llaman a mi señor padre a México, Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, y le dice, Amador, tiene que ganar la candidata porque es recomendada de la primera dama del país. Y le dice mi papá, pues será recomendada de la primera dama del país, y yo conozco a María Esther Zuno de Echeverría, después te platicaré cuál fue. Rubén Zuno terminó la carrera porque le recomendó la primera dama a mi papá que presionara a su hermano para que terminara la carrera de abogado. A Rubén Zuno. Pero esa es otra historia. Sí. Lo cierto es que quisieron imponer y le pusieron un apodo que le decían la milanesa. ¿Por qué la milanesa? No sé, pero le decían así. Y todo Tehuacán se volcó en contra. Okay. Y en las elecciones perdió la recomendada de la primera dama del país. Ese era Tehuacán. Tehuacán se le respetaba y Tehuacán tenía una gran fuerza democrática y tenía una autoridad moral y tenía dignidad. Y jugó con Virgilio Flores Arechiga. Y en esa disputa se decía que había ganado, que había quedado muy cerrada. Y después surge Pedro Cano Merino, del PRI, de vuelta con Virgilio Flores, y fue una campaña muy vista, muy disputada a nivel nacional. ¿Y por qué? Y aquí vino como delegado al Hotel México Manuel Bartlett Díaz. Okay. Vinieron Flores Reyes Zaragoza de Jalisco. Vinieron muchos personajes de esa época y fue una campaña sumamente cara económicamente. ¿Por qué? Porque había que ganar las calles, había que ganar las juntas auxiliares, había que ganar las colonias y había que convencer. Y ganó el PRI y fue la primera elección extraordinaria constitucional de esa época. Ese eran los partidos políticos en Tehuacán.
Eso se acabó y ojalá resurja. Hay jóvenes con carácter que pueden abanderar causas muy nobles de Tehuacán. Ojalá se haga y se cambie y no lleguen el 2027 aquí nos vuelvan a poner o a imponer a algún personero que no quiera trabajar con Tehuacán y sean 3 años más de atraso. No, Jesús, esos 3 años que hemos tenido de atraso durante los últimos 9 años, ¿cuánto reflejará? ¿Unos 30, 40? ¿De qué, perdón? De abandono de Tehuacán. Yo creo que más de 40 años. ¿Verdad? Ha habido, te vuelvo a repetir, no todo ha sido malo, No, toda no. generalidad es mala. No podemos decir que todo ha sido malo, también ha habido cosas buenas, pero más malas que buenas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Estamos inmersos en una falta de valor cívico para poder transformar el medio que nos rodea. Yo quiero preguntarte esto. Bueno, muchísimas cosas, pero en recientes días hemos visto cambios en los partidos políticos de los que estamos hablando, como es PRI y PAN. Yo también recuerdo esas asambleas en el PAN en donde hasta se cacheteaban y bueno, le hacían mucho. También recuerdo los movimientos que hacía el PRI. ¿Cómo los ves en estos momentos? Porque estamos hablando de un esplendor, de unas ganas de trabajar, de un desinterés y de un servir a la ciudadanía, que avance Tehuacán. ¿Cómo lo ves en estos momentos? A ellos dos. Están como presidente del PRI, Silverio Alatriste, y está como presidenta del PAN, Beatriz Obrador. Los dos me merecen respeto, pero vuelvo a repetir, los partidos tienen plataformas, tienen principios. Y te voy a decir, como decía Rubén Figueroa, exgobernador de Guerrero y un político muy folclórico, yo veo a la caballada muy flaca en términos rancheros. Sí, claro. No veo un gran sustento político para poder sostener una transformación de fondo. Se necesita una gran participación y se necesita un gran empuje. Los partidos políticos han venido a menos. Sí. El partido político en el poder es el que se ha mantenido y crecido por la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Pero no se confíen porque puede haber cambios importantes, sustanciales. La política es evolutiva. La política cambia. Todo el tiempo. Yo me acuerdo cuando se decía el PRI es invencible. Y será, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ya no, ya no queda nada en el PRI. ¿Y dónde ha quedado el PRI? ¿Por qué razones? Ya lo hemos dicho. Sí. Entonces necesita que quien surja de aquí de Tehuacán tenga deseos de trabajar por Tehuacán. Y que los partidos políticos, si quieren participar, tienen que tener un sustento democrático muy importante, cuantitativa y cualitativamente. Uh-huh. El PRI no le veo patas para gallo. Al PAN de igual manera. Uh-huh. Si va a llegar el año 2027 y los agarran como están ahorita, desde mi punto de vista, muy personal, van a hacer el ridículo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el partido Morena se sustenta en una estructura a nivel nacional. ¿Sí? Y dicen, es que sea quien sea, ese va a ganar. Sí es cierto. Si ahorita corremos una encuesta, el partido Morena es muy fuerte en Tehuacán. Sí, claro, fuertísimo. ¿Sí? Sí. Y entonces los otros partidos pequeños que fueron grandes en el pasado,
que si juntos no ganaron la anterior, ahorita separados, bueno, ¿crees? La pregunta mejor sería, ¿crees que le quede vida al PRI de Tehuacán y al PAN de Tehuacán? En política nadie está muerto. Es correcto. Decía Dante Delgado Renauro, del partido Movimiento Ciudadano, que, por cierto, que es mi amigo y era muy amigo de mi señor padre, que en política nadie está muerto. La política se resuelve por circunstancias. Y si las circunstancias pueden cambiar de un día a otro, decir que es poseedor de la verdad o que de las estructuras políticas miente. Nadie prevalece en el poder por tiempo indefinido. Nadie. Nadie puede decir que va a estar durante mucho tiempo dependiendo de los acomodos y de los juegos políticos que haya. Sí, ¿no? Si Morena sigue cometiendo errores como los ha cometido en los últimos días, Morena puede tener una vida corta en la vida política del país. Sí, no llegaría ni siquiera a los 30 o 30 años, ¿no? Como ¿Sí? El PRI con 80, ¿no? Sí, y lo saben las dirigentes, y lo sabe la presidenta de la República, que me merece todo respeto, primero como dama. Y que se está prácticamente enfrentando a varios grupos de su misma 4T, obradoristas. La lucha más importante dentro de los partidos políticos es interna. La que está dentro. En Morena, en Puebla y en México, es entre ellos mismos. Sí. Se están dando hasta con la cuchara. Y si no hay ese liderazgo que centre la opinión de los correligionarios o de los militantes, se corre el grave peligro de perder. Esa es mi opinión. Dice Tomás Calderón Alfaro, le decían la milanesa por un problema de acné. La elección fue declarada empatada, la verdad había ganado el PAN, la diputación local, pero en esos tiempos no se puede permitir la oposición en la Cámara de Diputados, así que se fueron a la elección extraordinaria y como candidato ahora, ay Dios, se me fue, permíteme. A ver, vamos a leer completa la, a ver, ¿dónde está? Acá está. Dice, y en la elección extraordinaria y como candidato ahora por el PRI estaba Pedro Cano Merino, quien ganó de calle al PAN, eso dice. Luego, Mari Huerta, buenas tardes, saludos a todo el equipo de Domingo 7 e invitado. Gracias, Mari, que estés muy bien. Dice también, a ver, por aquí vi a Emanuel Melchor Geminiano, por aquí lo vi. Abrazos, muy buena tarde, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias. Y también estaba leyendo por aquí, José Luis Gómez. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo estás, Doc? Dice, excelente tarde, amiga Nidia, y saludos a mi amigo Jesús Hernández. Excelente político, bendiciones. Gracias, gracias, doctor. Saludos, Tomás, que estés muy bien. Y bueno. Y saludos a Tomás también, un buen tehuacanero. Luis Galicia Castillo, saludos al panel, excelente programa, gracias, muy amable, saludos también para ti, Luis Galicia. Y bueno, Jesús, entonces, no están muertos, andan a andar de parranda los dos, PRI-PAN, se están organizando. ¿Crees que lleguen a ser una oposición en Tehuacán? Dependiendo de cómo se maneje la política. Sí. Para hacer oposición se necesita tener consensos. Y para tener consensos se necesita salir a las colonias a invitar a muchos tehuacaneros que peinan canas y otros que son jóvenes y que nunca han participado en política. Tiene que haber un entreveramiento generacional, un entreveramiento generacional, hablo de la política actual, sí, para que se pueda tener ese liderazgo y vender
la idea democrática de lo que se pretende. Es que no Nada es más comprar con dinero. llegan y dicen, señores, es que hay que votar por mí. ¿Por qué voy a votar por ti? Pues porque soy del PAN, soy del PRI o soy de Morena. No, señor. ¿Cuál es tu programa? ¿Cuál es tu plataforma? ¿Qué es lo que vas a hacer por Tehuacán si llegas al poder? Y muchas veces se les pregunta a los candidatos por qué quieren ser presidentes. Ni ellos saben, ni sus esposas, ni su familia saben por qué quiere ser presidente. Sí, claro, ¿no? En el plano político. En el plano económico, sí saben por qué quieren ser presidentes, porque quieren llegar a robar, porque quieren llegar a quedarse con la lana de los 1,200 millones de pesos que recibe el Ayuntamiento de Tehuacán, que no sabemos dónde están. Ahí sí, ahí todos se apuntan y llaman a la comadre, a la tía, lo voy a decir, hasta la querida. O las queridas. O las queridas, para poderse apuntalar amistades, y decir, de esta agua yo quiero beber. Y nos da vergüenza que nos abandere un ayuntamiento de esa calaña. O que cuando lleguen al poder tengan en la nómina a la prima, a la tía, a todos. Todos están dentro de la nómina, que no tienen vergüenza. O llenadera, ¿no? O llenadera. Oye, ¿desde cuándo será esto? Porque, ¿desde cuántas administraciones o cuáles? Mira, siempre ha habido bueno y malo, ¿sí? Pero hoy se han rebasado los límites. No se han establecido límites políticos para ello. La presidenta lo quiere hacer de que no se reelijan o no exista el nepotismo dentro de la política. Porque actualmente lo que más prevalece es el nepotismo, simulado y real. Sí, claro. También los gastos, ya viste a Fernández Noroña, su avión privado. La contradicción de mi amigo Fernández Noroña, yo lo conozco, es mi amigo Fernández Noroña, porque estuvimos en el Barzón. Ah, sí es cierto. Sí, con Alfonso Ramírez Cuellar, que es diputado, y lo conozco, pero el día que yo lo vea, le voy a decir, hay un Noroña que yo conocí. Sí, pues sí. Hace mucho tiempo, y hay un Noroña en la actualidad. Noroña ha dejado a un lado los principios que lo llevaron al poder junto con Morena. Y si tú dices que vas a luchar por las clases más necesitadas, tienes que dar el ejemplo. No puede ser que muchos andemos en coche y el anden jet. Esas son, o caminando. Eso es traicionar. O en Dodge. Eso es traicionar los principios. ¿Sí? Entonces yo no estoy de acuerdo en eso. Ahora, si el señor es un empresario, si el señor es ha trabajado y tiene su jet, bienvenido. Claro. Y si va a irse en los carros más lujosos, por eso trabaja. Por eso existe la libertad de mercado. ¿Sí? Pero hay que ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Gracias, Jesús. ¿Algo más que quieras comentar? Agradecerte, Nidia, como siempre, esta oportunidad que me das de estar en tu programa. Me siento muy contento, me siento muy a gusto de saludar a los que mencionaste. Y siempre en Tehuacán existen criterios muy importantes y diversos. Eso es lo que hace importante a Tehuacán, que no todos pensamos igual. Y que esa diversidad es la que enriquece la democracia en Tehuacán y el ejercicio político.
Hablar de política es hablar de diversidad. Claro que sí, dice Aldo Carrión, estamos un buen gallo para presidente de Tehuacán y don Jesús podría ser uno de ellos. Y en caso de que no quisiera, pudiera ser quien conforme el nuevo PRI con su experiencia. ¿Dónde está? Con su experiencia pudiera elegir una planilla ganadora. Necesitamos, como dice don Jesús, necesitamos gente que ame y conozca Tehuacán y sobre todo que conozca a la gente de Tehuacán. Fernanda García, saludos también para ti, que estés muy bien. Oye Jesús, yo creo que con la cátedra que acabas de dar hoy, porque es una cátedra muy buena. Pues es una opinión muy modesta, pero... Vamos a ir cobrando tú la asesoría. Las clases es una opinión muy política. modesta. Es una opinión muy modesta que se pierde en la infinidad de los criterios, pero lo hago con mucho cariño porque me gusta, porque nací en ese ambiente, porque voy a morir en ese ambiente. Y Tehuacán creo que merecemos una vida mejor. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias a Claudia González, que se encuentra detrás de cámaras. Yo soy Nidia Hernández. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, Claudia.